célula T virgen con una célula presentadora de antígenos, ese es el evento inicial de la respuesta inmune adaptativa. Los CD8 van a interactuar con las moléculas tipo 1 y los CD4 con las moléculas tipo 2. Ahora, el proceso de activación de una célula T naive requiere de varias cosas. Primero, los linfocitos T maduros que salen del timo salen en una fase quiescente, salen en G0 y pues van a circular hasta que interactúan con una célula presentadora de antígenos en donde se va a llevar a cabo la activación. La interacción entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T naive, a eso se le conoce con el nombre de sinapsis inmunológica y no es más que la interacción entre el receptor del T, o sea, el TCR, la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad y el péptido o el antígeno que le está presentando y su correceptor. Ahora, esta unión que tiene la célula presentadora de antígeno, que en este caso, ¿cuál célula presentadora de antígeno sería? La dendrítica. ¿Todos están de acuerdo? Tengo 4 respuestas. Bueno, sí es la célula dendrítica, pero se supone que todos están en clase, chicos. Sigan sin responder y nada más se van a sacar que los deje a ustedes dar los temas, ¿eh? Bueno, la interacción que hace estos receptores de la célula presentadora de antígeno y la célula T naive es de afinidad muy baja. Esto quiere decir que pues fácilmente se separarían y la activación requiere una interacción de aproximadamente entre 6 a 8 horas entre estas células. Por lo tanto, participan otras moléculas que van a mantener unidas a estas dos células y a eso se le llama complejo activador supramolecular central, que está compuesto por moléculas de adhesión, que su función es estabilizar y aumentar la avidez entre ambas células o entre las uniones. Ahora, para poder activar a un linfocito T naive se requieren 3 señales. Una que es la que les acabo de mencionar, que es la unión del TCR específico de antígeno más la molécula de adhesión, ya sea la tipo 2 o la tipo 1, dependiendo del linfo con el que vaya a interactuar. Y la segunda señal es el contacto de un ligando coestimulador. ¿Cuál es el ligando coestimulador? No. ¿Cuál es el ligando coestimulador? Ese es el receptor. ¿Cuál es el ligando coestimulador? No. Y ya se los había dicho. Vimos las células presentadoras de antígenos. Ahí les dije cuál era el ligando, coestimulador.
Aquí alguien lo puso. CD80 y CD86. Ese es el ligando coestimulador. Y ya se los había mencionado cuando vimos las células presentadoras de antígeno. Entonces, estos ligandos coestimuladores que específicamente se van a unir con el CD28 del linfo están sobreexpresados en la célula presentadora de antígeno activada. Bueno, la interacción de estos dos receptores va a tener como consecuencia la producción de citocinas y que la célula finalmente entre a ciclo celular y comience la proliferación para que suceda la expansión clonal. Por otra parte, la tercera señal está dada por citocinas, específicamente la interleucina 2 en este caso, que va a mediar la proliferación y la supervivencia del linfocito. Entonces, para que la célula T se pueda activar, necesitamos esas tres señales independientemente de si se trata de un CD4 o de si se trata de un CD8. Vamos a necesitar esta, por ejemplo, este es un CD4. Esta es la membrana de la célula presentadora de antígeno, la membrana linfocitaria, y en donde tenemos las moléculas tipo 2 que están presentando el péptido al TCR con su complejo de traducción y además su correceptor, que en este caso es CD4. Como esta unión es de baja afinidad, es por eso que tenemos estas moléculas de adhesión, que es CD2 o LFA3 o estas otras que están aquí abajo, LFA1 e ICAM1, que van a mantener la unión durante todo el tiempo que sea necesario. La segunda señal es la señal de coestimulación, que el receptor es CD28, que se expresa en el linfocito T, y el ligando es CD80 o CD86. Sin la coestimulación no va a haber activación del linfocito. En dado caso de que haya una ausencia de coestimulación, se va a producir algo que se llama anergia clonal. Y finalmente, la tercera señal, aunque aquí no está, es la expresión de interleucina 2. El linfocito empieza a sintetizar interleucina 2 y la interleucina 2 va a tener dos efectos en la célula, que aumenten la expresión de los receptores de interleucina 2 y pues que se produzca más interleucina 2 para mediar los mecanismos de supervivencia y proliferación. Se necesita exactamente lo mismo para activar un linfocito CD8 naive, nada más que en este caso pues sería una molécula tipo 1, que está unida al TCR con su complejo de traducción, con su correceptor, que en este caso es el CD8, con las moléculas de adhesión para mantener la unión del linfocito y la señal de coestimulación y la interleucina 2. Entonces, cualquier activación del linfocito TENAI va a requerir de esas tres señales. Ahora, puede ser, lo que ya les mencionaba, que en ausencia de coestimulación se genere una energía clonal, aunque también tenemos coestimuladores negativos, que su función es el mantenimiento de la tolerancia de los linfocitos periféricos, disminuir la inflamación. Lo que sí es que estos receptores coestimuladores negativos no se expresan en los linfocitos T vírgenes, solamente en las células efectoras o en las células de memoria. Y estos son los receptores que se pueden expresar, o algunos de los que hay. Hay uno que es el mismo ligando de la coestimulación positiva, que es el CTLA4, que también se une a CD80 o CD86. Entonces, dependiendo de lo que interaccione CD80, pues es el efecto que va a tener en el linfocito. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, existen unos antígenos que son llamados superantígenos. Son proteínas virales o bacterianas que se van a unir de manera simultánea a regiones variables de la cadena beta del linfocito y la cadena alfa de las moléculas tipo 2. Esto
trae como consecuencia que se evada la especificidad del antígeno con el TCR y se puedan llegar a activar hasta el 10% de las clonas del linfocito T. Entonces, esta acción, esta interacción que tiene este superantígeno con los dos receptores, con el TCR y la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, trae como consecuencia la activación del linfocito T. Y no de una clona del linfocito T, sino de muchas. Entonces, este tipo de superantígenos provocan una inflamación muy intensa porque se activan pues muchos linfocitos. En un proceso inflamatorio estamos hablando que depende de las determinantes del antígeno, del epítope, son el número de clonas de T que se van a activar, pero pues si tiene 3 valencias se van a activar 3 linfos. En cambio aquí les estoy hablando de un porcentaje de toda la población T que se puede llegar a activar. Este tipo de superantígenos pueden ser exógenos o endógenos y alguno de ellos, por ejemplo, es el lipopolisacárido, que lo que produce finalmente es una activación policlonal y una activación masiva de los linfocitos T con una sobreproducción de citocinas y pues eso provoca toxicidad sistémica. Entonces, eso es un superantígeno. Una vez que el linfocito T se activa, va a generar linfocitos o va a originar dos tipos de células. Las células efectoras y las células de memoria. Ahora, la activación va a llevar a la diferenciación. ¿Qué va a pasar? Van a regular la supervivencia del linfo, va a entrar a ciclo celular y va a iniciar la diferenciación celular para originarnos las subpoblaciones linfocitarias que conocemos. Y ahora, esto va a ocurrir en los órganos linfoides secundarios. Ahí es en donde se va a dar la expansión clonal por estímulo de la interleucina 2. Por ejemplo, un CD8 va a circular hacia el sitio de la infección y adquiere ahí su célula efectora. Es un linfocito citotóxico que adquiere la capacidad de inducir la muerte en la célula. Tienen una vida bastante breve y esa es su célula efectora. Con los linfocitos CD4 es más complicado porque hay varias subpoblaciones de linfocitos CD4, que su función va a depender del tipo de citocinas que secretan y van a controlar la función o las actividades de varios tipos celulares. Por eso se les llama cooperadores o auxiliares. Pueden aumentar la proliferación y activación celular, activan a las células B y estimulan la producción de anticuerpos. Hay un incremento en la capacidad fagocítica, antimicrobiana, citolítica y de presentación antigénica. Y también pueden estimular la formación de células B de memoria y T de memoria. Entonces se llaman así porque ayudan pues prácticamente a todas las células para mediar los fenómenos de inmunidad adquirida y también las funciones de las células de la inmunidad innata. Ahora, una vez que ocurre esta diferenciación hacia célula efectora de un CD4, a este grupo de células se les llama linfocitos TH0. Esos linfocitos, en el momento que se está dando la activación, el destino funcional de esos linfos va a estar determinado por citocinas. Esas citocinas van a ser secretadas tanto por la célula como por las células inmunitarias que están alrededor. O sea, el ambiente inmunológico en el cual se está dando la diferenciación es lo que va a llevar a que un linfocito se diferencie a una de las diferentes subpoblaciones que hay. Bueno, es lo que les mencionaba, son generadas por células presentadoras y las células inmunitarias vecinas, y va a depender de la célula que origina la citocina, el estado de maduración y activación del linfocito, el agente patógeno obviamente y el ambiente molecular en donde se está desarrollando la activación. Eso va a generar los diferentes subgrupos
de linfocitos. Ahora, estos subgrupos van a compartir diferentes características que van a ser, primero, vamos a necesitar un juego de citocinas polarizantes que inducen su expresión, ¿ok? Esas citocinas que van a hacer que se produzca esa subpoblación se les llama citocinas polarizantes. Vamos a tener también un regulador de gen maestro, que es el que va a controlar su función. Vamos a tener un grupo característico de citocinas efectoras. Y obviamente va a depender de la calidad y la cantidad de señales que reciben de la célula presentadora de antígeno. Por eso es tan importante el mecanismo de activación. Y por eso también dura tanto tiempo. Se han identificado varios grupos de subpoblaciones de linfocitos TSD4. Los primeros que se identifican son los TH1 y los TH2, por eso son los más famosos, por así decirlo, aunque ya posteriormente se fueron identificando otros subgrupos. Ahorita les voy a decir los 5 principales, aunque ya hay más identificados, que son los TH1, los TH2, los TH17, los TH foliculares y los linfocitos T reguladores. De forma muy general, los linfocitos TH1 y TH17 participan en la inmunidad celular, ¿sí? Ayudar a los mecanismos de inmunidad celular, ya sea ayudando a la activación de los CD8 o de los macrófagos. Y los que nos van a ayudar o apoyar con la inmunidad humoral son los linfocitos TH2 y los linfocitos TH foliculares. Bueno, estas subpoblaciones se van a regular de manera cruzada y obviamente va a depender del flujo de citocinas que vaya a tener en ese momento. Por lo tanto, las subpoblaciones no se encuentran fijas. No quiere decir que si la inflamación empieza como una TH1, vaya a permanecer así todo el tiempo que dure ese proceso inflamatorio o ese proceso de respuesta inmunitaria. Pueden ir cambiando dependiendo del ambiente molecular que se vaya presentando. No sé si tengan alguna duda. Pues las citocinas que producen tienen impacto en las otras subpoblaciones. ¿Alguna otra duda? Y entonces tenemos estas 5 subpoblaciones. Los TH1, sus citocinas polarizantes van a ser la interleucina 12, el interferón gamma y la interleucina 18. Sus citocinas efectoras es el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Y su función tiene que ver con la inmunidad celular. Va a aumentar la actividad de las células presentadoras de antígeno, va a aumentar la activación de los linfocitos citotóxicos, va a proteger contra agentes patógenos intracelulares, porque estamos hablando de que nos está contribuyendo con inmunidad celular y también está involucrada en mecanismos de hipersensibilidad retardada y fenómenos autoinmunes. Esa es la subpoblación TH1. Luego tenemos a la subpoblación TH2, que su citocina polarizante es la interleucina 4. Y estas son sus citocinas efectoras, interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. ¿Quién produce la interleucina 4? ¿Quién es el mayor productor de interleucina 4?
¿Quién es el mayor productor de interleucina 4? Según mi lista, tengo 25 alumnos en clase. Necesito 25 respuestas. Y así con cada pregunta que haga. Pero he de darle el punto a Víctor. Efectivamente, contestó al instante, sí son los vasos. También producen los TH2 y también producen los mastocitos, pero el principal productor de interleucina 4 son los basófilos. Las citocinas que producen los TH2 están muy involucradas con los fenómenos de hipersensibilidad inmediata, con los fenómenos de alergia. Y pues nos van a ayudar a proteger contra los agentes extracelulares, sobre todo mediando respuestas de tipo IgE. Luego tenemos a los linfocitos Th17. Su citocina polarizante es el factor de crecimiento transformante beta, la interleucina 6 y produce interleucina 17, por eso se llama así. Y también interleucina 22. También va a proteger contra infecciones micóticas y bacterianas y nos ayuda en la inflamación y en los fenómenos autoinmunes. Luego tenemos a los linfocitos T foliculares. Ahorita hablamos de los reguladores. Producen la citocina polarizante, perdón, es interleucina 6, interleucina 21. El gen regulador maestro es este BCL6, no lo pierdan de vista porque ayuda a la activación de los B. Y sus citocinas efectoras son la interleucina 4 y la interleucina 21. Ayudan en el proceso de maduración de las células B para transformarse en células plasmáticas. Por lo tanto, se encuentran en los folículos linfoides en las zonas de centro germinal. Y finalmente tenemos a los linfocitos T reguladores. Sus citocinas polarizantes son el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 2, pero si se fijan lo que producen interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta, que son citocinas inmunosupresoras. Por lo tanto, es una de las células y uno de los mecanismos reguladores de las respuestas inmunitarias. Inhiben a la inflamación. Y esas son mis 5 subpoblaciones principales de los linfocitos T. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, hay más, pero no están como bien caracterizadas. O todavía no se sabe mucho de ellas, pero sí, sí hay más. Bueno, aquí está otra vez, ¿no? Su linfocito T virgen, CD4, dependiendo de la citocina polarizante, es la subpoblación que va a originar. Eh, los linfocitos T reguladores es interleucina 2 y factor de crecimiento transformante beta y secretan lo mismo. Y la interleucina 10, recuerden que regula la respuesta inmunitaria y pues tiene mecanismos inmunosupresores. TH17 secreta interleucina 17 y nos ayuda en los procesos inflamatorios. Y también, recuerden, está involucrado en la respuesta a infecciones micóticas. TH2 con la producción de interleucina 4, 5 y 13
medias respuestas alérgicas y antihelminto, mediadas por IgE. Los linfocitos T foliculares, esos están en los centros germinales y nos ayudan a la diferenciación de las células B. Y finalmente la otra subpoblación, que son los linfocitos Th1 que producen interferones y factor de necrosis tumoral, nos ayudan a la inmunidad celular con la activación de macrófagos y la inflamación. Bueno, esto es lo que les mencionaba hace rato. Ustedes tienen la activación del linfocito T, la estimulación y la activación va a llevar a que se exprese y se sintetice interleucina 2, pero también el receptor de la interleucina 2. Entonces va a tener una acción, ¿cómo se le llama esta acción de la citocina? ¿Qué mecanismo de...? Autocrina. Ahí, ya respondió. Una autocrina. ¿Qué hace que la célula entre a ciclo celular y se dé la expansión clonal? Esa expansión clonal me va a originar dos tipos de células. Las células efectoras, que son las que acabamos de ver, todas esas subpoblaciones de CD4 y los linfocitos T citotóxicos en el caso de los CD8, pero también me va a originar células de memoria. Ahora, ¿qué genera esas células de memoria o qué características tienen esas células de memoria? Bueno, que van a tener una vida más prolongada, entran en estado quiescente, o sea, en fase G0, van a tener una reactividad aumentada a una exposición subsiguiente al mismo antígeno. Eso quiere decir que cuando entre la siguiente vez lo van a reconocer mucho más rápido y van a tener una respuesta mucho mayor. Los requerimientos para activación son menos estrictos que con las naive. Pueden activarlos tanto macrófagos como linfos como células dendríticas y puede ocurrir esa activación incluso fuera de los órganos linfoides. Son más sensibles a la estimulación. Esto quiere decir que una menor dosis de antígeno los pudiese llegar a activar. La respuesta va a ser mucho más rápida y suelen tener diferentes patrones de circulación con respecto a una célula T naive. Ahora, dentro de la interacción que tiene o la activación de una célula T, cuando se activa se van a originar las células T efectoras que ya les había mencionado. Ahora, de esas células T efectoras, después de que ocurre después de que se elimina lo que se tenga que eliminar o termina la respuesta inflamatoria, el 90% de esas células T efectoras van a morir por apoptosis, una vez que se resuelve el problema. Bueno, estas células T efectoras que se quedan ahí pueden convertirse en una célula T de memoria efectora. Pero también yo tengo células de memoria originadas de la activación de la célula. Esas se les llama células T de memoria central. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que las células T de memoria central tienen la capacidad todavía, cuando se activen, de generar cualquiera de las subpoblaciones de los T. Sin embargo, una célula T de memoria efectora, ese si es un TH2, pues va a ser un TH2. Ya no puede convertirse en un TH1. Pero es una célula de memoria. Y esa es una memoria de linfocitos T, ¿ok? Igual sucede con las de los CD8. Entonces vamos a tener la activación, la expansión clonal y la formación de células T efectoras o células T de memoria. Y lo mismo va a ocurrir para los CD8. Se activa, se da la expansión clonal y ocurre esta diferenciación hacia una célula T efectora o una célula T de memoria. ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Cuáles son las tres señales para activar al T? Naive. ¿Quién me lo dice? ¿Nadie? Bueno, yo les digo. Bueno, ya se lo iba a decir. A ver. Bueno, la primera señal es la unión del receptor, o sea, el TCR, con la molécula del complejo de mayor histocompatibilidad, ya sea de tipo 1 o de tipo 2. La segunda es el contacto con su ligando. Ahí falta, ahí falta, ahí falta, ahí falta. Bueno, lo de que tienen, o sea, que es una unión débil. No, Que, falta. ¿Quién más interacciona? ¿Y quién más? Exacto. Todo eso es la primera señal. ¿Qué más? bueno, y la segunda es el contacto con su ligando o su coestimulador. Bueno, con su ligando coestimulador, que es CD80 y CD86. ¿Y cuál se une a CD80 y CD86? Ese es el ligando. ¿Cuál es el receptor? El receptor CD28. ¿Y luego? Bueno, estos coestimuladores están sobreexpresados en las células presentadoras de antígeno. Por medio de citocinas, que es la tercera señal, van a asegurar la supervivencia y la proliferación del linfocito, en especial la interleucina 2. Es la interleucinados. Bueno, esas son las tres señales para activar un linfocito T naive, que quede claro, es naive. ¿Una duda? Bueno, ahora vamos a ver la activación y la diferenciación de la célula B. Bueno, los linfocitos B inmaduros van a aportar receptores de inmunoglobulina en la superficie celular y obviamente también los maduros, ¿no? Pero todos, recuerden, tienen la misma especificidad. Todos los receptores que exprese el linfocito B van a tener la misma especificidad. Cuando ocurre la estimulación antigénica, estas células o estos linfocitos van a estar en los órganos linfoides o migrarán a los órganos linfoides, donde se dará el proceso de expansión clonal para que para que pueda madurar y se transforme en una célula plasmática productora de anticuerpos. También la activación de los linfocitos B va a dejar células B de memoria o linfocitos B de memoria, que en las respuestas secundarias pues van a aumentar la producción de anticuerpos.
Y finalmente, otra de las características, pues es la selección negativa de los linfocitos B. ¿Qué es la selección negativa? ¿Así definirían ustedes la selección negativa? ¿Es la eliminación de los linfocitos autorreactivos? Esa es la finalidad, no niego, pero esa no es la definición de selección negativa. Es una consecuencia, pero tampoco es la definición de selección negativa. Mm, mm. No, y ya se las he dicho muchas veces, ¿eh? No es la primera vez que lo pregunto, ni es la única vez que les he dado la definición como tal. Pero bueno, estudien la definición. Bueno, ahora vamos a ver cómo se activa el linfocito B. El linfocito B se puede activar mediante dos vías, una que es dependiente de T y una que es independiente de T. La independiente de T no la vamos a ver, pero en general, para que sepan en qué consiste, es que el linfocito B puede reconocer antígenos, sobre todo antígenos no proteicos, y produce una activación con una maduración hacia células plasmáticas que solamente pueden producir IgM. No ocurre ni permutación somática ni cambio de clase con la activación independiente de T. Vamos a ver la respuesta o la activación de las células B dependiente de T, de un linfocito B naive primero. Bueno, los linfocitos B en la médula ósea van a estar circulando en los órganos linfoides, tanto en la médula ósea, perdón, en los órganos linfoides secundarios, incluida también el primario, que es la médula ósea, ya sea a través del sistema vascular o del sistema linfático. La supervivencia de los linfocitos va a depender de dónde se encuentren y de los factores que haya ahí para mediar su supervivencia. En general se estima que la vida media de un linfocito son 4.5 meses aproximadamente. Entonces recuerden ustedes que los linfocitos pueden reconocer a los antígenos mediante varios mecanismos. Y eso es como inicia esta activación de los linfocitos B, con el reconocimiento antigénico. Entonces nosotros vamos a tener un linfocito B virgen o naive, en donde se está expresando un BCR que nunca ha estado en contacto con un antígeno. Cuando el antígeno entra y se empieza a concentrar en los órganos linfoides periféricos, por filtrado ya sea de la vía hematógena, principalmente en el vaso, y de la vía linfática, principalmente en los ganglios linfáticos, pues es ahí donde estas células B o estos linfocitos B van a poder interactuar con los antígenos. Ahora, pueden reconocerlos de varias formas. Una es así, directo, tal cual entran. Reconocen determinantes antigénicos naturales. No necesitan ser procesados, no necesitan que nadie se los presente. Entra y si el BCR entra en contacto con el epítope, pues lo va a reconocer y se va a activar.
La otra es que el antígeno puede ser modificado por el complemento. El linfocito B también va a tener receptores para complemento. Y recuerden también que el anticuerpo también se puede unir a las fracciones del complemento. Y esa es otra forma en que se puede llegar a activar el, el linfocito B. Y finalmente, en este punto o en este lugar, las células dendríticas van a participar haciendo interacciones antígeno-anticuerpos que se denominan licosomas. Estas células dendríticas, cuando expresan los antígenos, pueden llevar a cabo una presentación de estos antígenos a las células BNAI y también proporcionar un reservorio de antígenos para que la célula B se siga activando y se siga seleccionando, se siga dando una madurez de la afinidad para que pueda actuar mucho mejor contra el antígeno. Entonces, para esas dos cosas nos sirven estos complejos que se forman en las membranas de las células dendríticas para ayudar a la activación de las células B. Por cualquiera que sea la forma en que la célula B interacciona con el antígeno, ya sea sola o con ayuda de alguien, eso la va a llevar a la activación. Entonces se va a activar el BCR y eso va a desencadenar una señalización intracelular. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, dejamos 10 minutos y seguimos para terminar de ver la activación del linfocito B.
Seguimos. Bueno, entonces la señalización intracelular del linfocito B va a llevar a que cuando se agrupa el BCR y el antígeno, va a ocasionar que haya una alteración estructural en la membrana que va a favorecer la agrupación de los elementos del complejo de traducción y que a su vez va a provocar que haya un cambio en el citoesqueleto del linfocito B, que va a llevar a que se produzca una endocitosis, a que las moléculas en donde interactuó el receptor con el antígeno se introduzcan hacia el interior de la célula e inicia el procesamiento del antígeno mediante la vía exógena para que pueda ser acoplado a una molécula tipo 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. También con la activación va a suceder una mayor expresión del ligando coestimulador, que es CD80 y CD86. Todo esto sucede entre 1 a 2 horas después de la interacción con el antígeno. Los linfocitos B van a hacer este reconocimiento en la zona folicular de los ganglios linfáticos y también aquí se van a empezar a expresar quimiosinas que van a hacer que el linfocito B, aproximadamente unas 6 horas después de que ocurre la interacción con el antígeno, se desplace de la zona que es rica en linfocitos B y llegue a la zona que es rica en linfocitos T, que en el ganglio linfático, ¿dónde sería? ¿Dónde es la zona rica en linfocitos T en los ganglios linfáticos? ¿Y los demás qué dicen? ¿Que no me creyeron? Si tengo 25 alumnos, necesito 25 respuestas en el chat. Entonces se va a mover a la zona rica en linfocitos T en el ganglio linfático, que sí es la paracorteza. Y en el vaso, ¿dónde es la zona, perdón, rica en linfocitos T en el vaso? Eso es lo más inespecífico que me puedan decir. La pulpa blanca es todo, pues ahí están todas las células linfoides.
¿Dónde es la zona rica en linfocitos T en el vaso? ¿Qué hay en la zona marginal? Pues tenía linfocitos B de memoria y linfocitos T CD4. Eran de memoria. La zona rica en linfocitos T en el vaso es la corona o la zona del manto, o la vaina linfoide, pero no es parietal, es periarteriolar. Bueno, ya que el linfocito B se traslada a donde están los linfocitos T, va a tener una interacción bastante prolongada con esta célula que puede ir desde las 24 a las 48 horas. Además de la unión de los receptores, que es el BCR, el antígeno, receptores de interleucina, también van a interactuar. Obviamente el TCR, recuerden que se va a unir a las moléculas tipo 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y el péptido que procesó el B. Pero adicionalmente de esas interacciones que tienen, esta interacción es muy importante. Entre el CD40 y el ligando que tiene el T, que es el ligando del CD40, que son necesarias para que la célula B pueda sufrir o pueda tener la hipermutación somática y el cambio de clase. Entonces se va a activar y se van a empezar a expresar una serie de receptores de citocinas en los linfocitos que van a mediar la proliferación, la diferenciación y van a tener mecanismos antiapoptóticos. El linfocito B va a regresar al centro del folículo después de que dura ahí aproximadamente unos 2 días para terminar el proceso de maduración. Pero una vez que se activó mediante T, eso es a lo que se refiere con activación dependiente de T, esas células van a elegir dos destinos. El primero de ellos es que van a migrar hacia espacios extrafoliculares, hacia afuera de los nódulos linfoides, y van a formar un foco primario de proliferación de células, en donde se va a inducir una maduración, pero las células no alcanzan a diferenciarse a ser células plasmáticas y se van a quedar ahí como un estadio intermedio que se denominan plasmablastos. Estas células son capaces de secretar anticuerpos o de secretar inmunoglobulinas, pero solo de tipo IgM. Además de que todavía siguen expresando BCR en su membrana y por lo tanto todavía pueden reconocer antígenos. Por otro lado, las otras células, que son la mayoría, van a regresar otra vez a los folículos linfoides y se van a empezar a dividir rápidamente gracias a la interacción que tienen con BCL6 y los linfocitos TH foliculares, que ya se los había mencionado. Esto van a inducir por la proliferación y por la diferenciación de los linfocitos B que se observe o se forme el centro germinal en el nódulo linfoide. Una vez que está pasando esto, pues se tiene que formar la célula madura, productora de anticuerpos, que es la célula plasmática. Una característica importante de la célula plasmática es que ya no pueden ser estimuladas por antígeno porque ya no expresan receptor, ya no expresan BCR. Y por lo tanto tampoco pueden presentar antígenos al linfocito T. Entonces ya no puede ser estimulada por nadie. Únicamente va a secretar anticuerpos. Tampoco es capaz de dividirse. Una célula plasmática ya no se puede dividir ni por expansión clonal siquiera. Las células que se van al foco primario
Estas van a morir después de que produzcan inmunoglobulinas, y las que se encuentran en centro germinal pues son las que van a proliferar. En la medida que va sucediendo el proceso de maduración para transformarse de un linfocito B hacia una célula plasmática, va dejando de expresarse en la membrana IgD y todos los linfocitos vírgenes que no reconocieron un antígeno van a ser desplazados hacia la periferia para formar parte de la zona del manto. ¿Y qué más? Bueno, también en el centro germinal, algo que lo va a ayudar a conformarse es el factor de necrosis tumoral beta. Y pues ahí tenemos un centro germinal, un nódulo linfático. Ahí está la zona del manto y esta es la zona de centro germinal. Vamos a tener una zona oscura en el centro germinal, que es por la proliferación rápida de los linfocitos, y una zona más clara en donde hay sobre todo células dendríticas. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, más bien, durante el proceso de de maduración de la célula plasmática, van a suceder estas dos cosas que están aquí: la hipermutación somática y el cambio de clase. La hipermutación somática va a suceder solo después de que entre en contacto con el antígeno y solo si el linfocito B se activa mediante la vía dependiente de T. Si no es así, no van a suceder ninguno de estos dos mecanismos que les voy a mencionar ahorita. Ahora, la hipermutación somática solamente va a afectar las regiones variables de las cadenas pesadas y ligeras de la inmunoglobulina, y requiere que haya interactuado el CD40 con su ligando. Entre más veces haya estado en contacto con él, pues mayor va a ser el proceso de selección y de permutación somática que se va a dar. Y lo que se requiere es que se abra otra vez el gen que codifica para la región variable del receptor. Y esto se debe gracias a esta enzima, que es la citidina desaminasa, que va a provocar la pérdida de grupos aminos en los puntos donde hay una alta actividad mutacional, y esto trae como consecuencia un error de emparejamiento de las hebras de ADN y la creación de tramos ya sea más largos o más cortos de DNA mutado. Eso cambia la especificidad del receptor, pero para mejorarla, ¿sí? Va a aumentar la afinidad y por lo tanto puede reconocer, por ejemplo, mucho mejor al antígeno o menores cantidades del antígeno para poder montar una respuesta. Entre más veces esté expuesto al antígeno, pues mejor va a ser su afinidad. Esa es la hipermutación somática, pero también el cambio de clase es estimulado gracias a esta interacción del CD40. El cambio de clase es un mecanismo de recombinación de DNA igual que cuando se estaban generando las cadenas, pero para cambiar el isotipo de la inmunoglobulina. Entonces se va a cambiar la cadena pesada o la región constante de la cadena pesada de la inmunoglobulina a cualquier otra que no sea delta. O sea, IgD no, porque ya vimos que no hay IgD en forma secretora, ¿sí? En forma soluble. Solamente la vamos a tener unida a membrana como marcador de maduración del linfocito. Entonces se van a volver a abrir el gen, van a volver a cortar y pegar, y lo que va a determinar a qué tipo de inmunoglobulina va a cambiar son las citocinas otra vez.
Estas citocinas van a inducir que se produzca una u otra inmunoglobulina, por ejemplo, la interleucina 4 nos ayuda al cambio de isotipo de IgG1 y de IgE, el factor de crecimiento transformante beta, IgA e IgG2, interleucina 5, IgA, y el interferón gamma a IgG3 e IgG2. Puede ocurrir más de una vez durante la vida de la célula. ¿Ok? Lo que sí es que yo ya les había mencionado antes que no puede regresar a ser la cadena constante que se perdió en el corte. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, esta fue la respuesta inmune primaria. Se da después de la exposición la primera vez al antígeno, se produce mayormente IgM y si se fijan la respuesta realmente es mucho menor si la comparamos con una secundaria. Aproximadamente entre 14 a 18 días después de que se da la respuesta inmunitaria primaria, esta empieza a disminuir y todo el exceso de inmunoglobulinas y de células que se activaron como consecuencia de esto, finalmente morirán por apoptosis, ya que los linfocitos B ya no van a estar recibiendo señales de supervivencia. Ahora, lo que son las células plasmáticas van a regresar a la médula ósea y a los tejidos linfoides o mucosas, por ejemplo, en el caso de IgA. Durante el proceso de activación, aquí que les mencioné, un grupo de esos linfocitos B no se transforman en células plasmáticas y se quedan como células de memoria. Para si vuelve a entrar el antígeno, pues respondan de una forma mucho más rápida. Las células plasmáticas también se quedan circulando cierto número de tiempo. Ahora, en una respuesta secundaria, que es una segunda, una tercera o una cuarta exposición al antígeno, la respuesta es mucho más rápida porque yo ya tengo estas células B de memoria que se encuentran en los órganos linfoides secundarios y que van a interactuar con el antígeno de una manera mucho mejor porque ya ocurrió hipermutación somática y más rápido. Por lo tanto, la inmunoglobulina que predomina en la respuesta secundaria es de tipo IgG, aunque también tenemos IgM. Y si se fijan, la magnitud de la respuesta pues es mucho mayor si nosotros la comparamos con la primaria. Y así, a medida que vaya estando expuesta, pues mi respuesta va a ir aumentando. Entonces, la respuesta de memoria o la respuesta secundaria es más rápida, es más fuerte, dado aquí que la interacción con el antígeno ya ocurrió la activación dependiente de T, ya no tiene que hacer todo eso. Puede llegar a ocurrir, y de hecho ocurre, una hipermutación somática adicional cuando interactúa nuevamente con el antígeno y la cinética de la respuesta inmunológica pues va a depender del tipo de antígeno que interactuó, de la dosis del antígeno y de la vía de administración del antígeno. Va a responder a cifras mucho más bajas de antígeno porque ya aumentó la afinidad de su receptor. Recuerden, estas células no expresan IgD, tienen una vida más prolongada y recirculan en los órganos linfoides. Esa es la característica de una respuesta inmune secundaria. Y aquí tenemos las diferencias entre una célula B naive o una célula B de memoria. Si ustedes se fijan, el periodo de retraso después de la administración del antígeno es hasta de una semana, comparado de los 1 a 3 días que puede responder una célula B de memoria, porque ya se saltó todos los pasos de activación por T.
El tiempo de respuesta máxima de 7 a 10 días, una célula de memoria de 3 a 5. La magnitud de la respuesta pues varía dependiendo del antígeno, pero en comparación con la respuesta primaria, la respuesta secundaria suele ser de 10 a 1000 veces mucho mayor que la primaria. El isotipo de anticuerpo producido es en la virgen, una IgM, no se les olvide, esa es la inmunoglobulina de los eventos agudos. Y en la de memoria, una IgA. Se activan tanto dependiente como independiente de T. La afinidad por el anticuerpo es más baja si la comparamos con la de memoria. El lapso de la vida media de la célula también es menor en la célula B naive que en la de memoria. Y ambas células están recirculando. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿No? Bueno, pues eso es básicamente cómo es que madura el linfocito B. Ustedes recuerdan el reordenamiento de la cadena. Este es el pre-BCR. Y luego ya en el inmaduro expresa la IgM completa. Y en el maduro no se les olvide, se está expresando IgM e IgD. Algo similar sucede con los linfocitos T. En la médula ósea podemos identificar estas dos, que es el pro-T y el pre-T. Pero estos dos se consideran linfocitos dobles negativos. Podemos identificar obviamente el doble positivo y ya el que es un positivo único, un inmaduro y finalmente el linfocito que sale a periferia, que es el maduro. Bueno, ¿dudas, preguntas? El último tema de lo básico, lo van a dar ustedes, que son las respuestas efectoras. Los mecanismos regulatorios, eso ya lo hemos estado viendo conforme fuimos viendo el tema. Vimos todos los puntos en donde se regulaba el sistema inmunológico. Y esto, que son los mecanismos efectores, sería lo único que nos falta. Eso lo van a dar ustedes, van a preparar una presentación de máximo 20 diapositivas, todos individual. Y yo al azar voy a decir quién lo va a exponer para la próxima clase. Su presentación me la tienen que subir todos a Classroom antes de la clase que sigue. Así que el azar va a decidir quién la va a exponer. Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, no sé. Ajá, voy a abrir un apartado en Classroom para que puedan subir la presentación. Máximo 20 diapositivas, no quiero más, que son las respuestas efectoras, tanto para inmunidad celular como para inmunidad humoral. En general, estos son los temas. Las funciones efectoras mediadas por anticuerpos, que son estos que muchos ya las vimos. La neutralización, aglutinación, opsonización y fagocitosis ya la vimos. Activación por complemento también lo vimos. Citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos y la degranulación activada por anticuerpos y liberación de mediadores. Las funciones específicas de cada uno de los isotipos de inmunoglobulina. Y finalmente, las respuestas efectoras mediadas por células, que serían CD8 y Natural Killer. Eso viene en el ABAS y viene en el CUBI. Lo pueden sacar de donde quieran. Las 20 diapositivas no incluyen ni la portada ni la zona de las bibliografías. Va a ser al azar, voy a hacer un sorteo y a ver a quién le toca. O a quiénes les toca.
¿Dudas, preguntas? Para la siguiente clase. Ese es el último tema de lo básico. Y ya estaríamos empezando con las patologías. Dudas, preguntas, hasta este tema que van a dar ustedes va a venir al examen. Bueno, les paso lista y entonces si no tienen dudas, acabamos por hoy. Alba Horta, Presente. Alviso de Lara, Presente. Bernal López, Presente. Díaz de León, Presente. Díaz Macías, Presente. Fernández Delgado, Presente. García Gallegos, Presente. García González, Presente. Gómez Alonso, Presente. Gutiérrez Reyes, Presente. Guzmán Rodríguez, Presente. Hernández Méndez, Presente. Jiménez García, Presente. Martínez Escudero, Presente. Martínez Rodríguez, Presente. Melo Cortés, Presente. Miranda Domínguez, Morales Vázquez, Presente. Reyes Romo, Presente. Rocha Martínez, Rodríguez Mireles, Presente. Sánchez Rangel, Torres Hernández, Presente. Vázquez Zacarías, Presente. Vite Gómez. Presente. Bueno, si no tienen ninguna duda, pues ya terminamos. Hagan su presentación, no máximo 20 diapositivas, ¿eh? No quiero más.